Anciano millonario. Finge su muerte para ver a quién le deja su herencia. Héctor Rivas era un hombre acostumbrado a la soledad. A sus 80 años, era dueño de una fortuna que había logrado con años de trabajo, dedicación y astucia. Su casa, una mansión antigua en las afueras de la ciudad, estaba rodeada de jardines que él mismo había cuidado. Pero dentro de sus paredes, la atmósfera era fría y desolada. Los años se habían encargado de distanciarlo de su familia. Su esposa, Marta, había muerto hace años, y sus hijos, Laura y Samuel, aunque presentes en su vida, solo lo visitaban en ocasiones, usualmente cuando necesitaban algo. Antes de seguir, te pido que te suscribas al canal para seguir recibiendo más historias impactantes. Muchas gracias por hacerlo. No te vayas, la historia está por comenzar. A pesar de tener todo lo que uno podría desear, dinero, propiedades, respeto, Héctor sentía que algo faltaba. Los hijos que había criado, a quienes había dado lo mejor de sí mismo, no parecían preocuparse por él más allá de su testamento. La relación con Laura siempre había sido tensa. Ella estaba más interesada en sus propios logros y ambiciones. Samuel, su hijo menor, tenía una actitud más distante, pero a veces parecía mostrar algo de interés, aunque fuera por un interés material. En sus visitas, siempre estaban acompañados de miradas furtivas y conversaciones vacías. Una tarde, mientras bebía una taza de té en su solitaria casa, Héctor reflexionaba sobre la naturaleza de su existencia. ¿Realmente me aman? ¿O solo me ven como una fuente de dinero?, pensó, sintiendo una oleada de desilusión. Fue en ese momento cuando la idea comenzó a gestarse, como una semilla en su mente. Un plan que cambiaría todo. Después de una reunión particularmente amarga con Laura, en la que ella había mencionado una vez más los detalles de su testamento, y le había pedido explícitamente que le dejara todo a ella, Héctor sintió que ya no podía seguir viviendo así. La gota que colmó el vaso fue la frialdad con la que la trató, casi como si fuera un estorbo en su vida. Ya no había amor en sus palabras ni en sus gestos, solo una insistencia por asegurarse el futuro económico. Héctor decidió entonces que era hora de hacer algo radical. Ya no quería seguir siendo una pieza en el juego de poder de sus hijos. Su idea era audaz. Fingiría su propia muerte. Un plan arriesgado, pero algo dentro de él le decía que esta era su única oportunidad para descubrir si alguna vez había sido realmente amado. No por lo que tenía, sino por lo que era. ¿Quién lo lloraría de verdad? ¿Quién sentiría su ausencia sin la esperanza de heredar algo de su riqueza? Por un momento, Héctor dudó. La idea de desaparecer de la vida de sus hijos, de ser olvidado, le parecía aterradora. Pensó en los años que aún le quedaban por vivir y en la soledad que probablemente sentiría al estar alejado de su familia. ¿Sería capaz de soportarlo? Aún así, la sensación de que ya nada lo retenía, de que no quedaba nada por perder, lo impulsó a continuar. La soledad que había experimentado durante tanto tiempo ya no le parecía tan aterradora como la idea de vivir el resto de su vida en la sombra, ignorado y explotado. El miedo fue temporal, pero la convicción se fortaleció. Con el respaldo de su viejo amigo Javier, un abogado que había estado con él durante toda su vida y conocía los entresijos de su fortuna, Héctor comenzó a trazar su plan. Javier, aunque inicialmente desconcertado por el plan de Héctor, no le dio la espalda. Era un hombre sabio, acostumbrado a ver los cambios que suceden en las familias por el paso del tiempo y el poder del dinero. Javier le ofreció algunos consejos prácticos: cómo organizar su muerte de manera discreta, cómo asegurarse de que todo estuviera bien documentado, y cómo evitar que alguien sospechara antes de tiempo. «Este es un juego peligroso, Héctor», le dijo Javier en una conversación mientras revisaban papeles y planes. «Pero tal vez sea la única forma de que tú mismo entiendas lo que realmente hay en los corazones de tu familia. A veces, las cosas no son como parecen». Javier le habló sobre las emociones humanas
y la forma en que las personas reaccionan cuando sienten que lo han perdido todo. Para Héctor, la lección era clara. Este era el precio que tendría que pagar para saber la verdad. La farsa comenzó. Héctor comenzó a tomar las decisiones necesarias para simular su fallecimiento. Actualizó su testamento, preparando una versión falsa para las autoridades, y contrató a un par de amigos leales para organizar un pequeño funeral. Al mismo tiempo, estableció una residencia secreta en una cabaña aislada a las afueras de la ciudad, donde viviría como si ya no existiera. Cuando todo estuvo listo, la noticia de su muerte fue anunciada. Un obituario fue publicado en el periódico local, y la noticia se difundió rápidamente. Héctor, escondido en su cabaña, comenzó a observar desde la distancia. A través de los informes de amigos cercanos y el contacto esporádico con Javier, comenzó a enterarse de las reacciones de su familia. Durante los primeros días, Héctor observó con detenimiento la conducta de sus hijos. Laura, la hija mayor, organizó rápidamente todo el proceso, asegurándose de que ella tuviera lo que consideraba lo que le correspondía. Había algo en su actitud que le desagradaba a Héctor, pero también lo sorprendió la frialdad con la que su hija trató todo el asunto, desde la venta de bienes hasta las conversaciones con los abogados. Samuel, el hijo menor, parecía estar más confundido, pero también mostraba una extraña calma, como si el dinero fuera lo único que le importara. Mientras tanto, algunos amigos de Héctor, como su fiel sirvienta Rosa, mostraban una tristeza genuina. No era por la riqueza, sino por la verdadera pérdida de un hombre al que respetaban. Rosa, en particular, parecía ser la única que verdaderamente lo lamentaba, la única que había estado cerca de él en los últimos años, durante su aislamiento. A medida que pasaron los días, Héctor comenzó a notar algo interesante. Su hija Laura, en particular, empezó a mostrar signos de arrepentimiento. Sin saber que su padre estaba vivo, había comenzado a hacer preguntas sobre su vida, sobre su legado. Samuel, por su parte, parecía perdido, sin saber cómo manejar la situación. El momento culminante llegó cuando Laura, quien pensaba que su padre había muerto, encontró una carta que él había dejado para ella. En ella, Héctor revelaba lo que nunca se había atrevido a decirle en vida: su deseo de que ella se hiciera cargo de la familia, pero su miedo a que el poder y el dinero la corrompieran. Laura, al leerla, se dio cuenta de lo que había perdido: la oportunidad de ser realmente amada por su padre, de conocer al hombre detrás del dinero. Al mismo tiempo, Samuel comenzó a darse cuenta de la vacuidad de su vida. Sin la figura de su padre, se enfrentaba a un vacío que nunca antes había sentido. Sus errores se hacían cada vez más evidentes, y la culpa lo devoraba. Héctor, oculto, observó todo esto. A lo lejos, vio cómo las relaciones familiares comenzaban a cambiar, cómo la verdad de sus hijos salía a la luz. Pero la recompensa no era para él. Era para ellos, los que quedaban atrás, la oportunidad de aprender lo que realmente importaba. Finalmente, Héctor decidió regresar. No buscaba reconocimiento ni venganza, solo quería terminar con esta farsa que había comenzado. Quería confrontar a sus hijos y enseñarles la lección de su vida. Cuando volvió, ya no lo hizo como el hombre rico que había sido. Volvió como alguien renovado, que había visto el corazón de su familia y había comprendido las fallas humanas. Se presentó ante ellos sin resentimiento, sin deseos de control, solo con el deseo de perdonar y ser perdonado. La familia nunca volvió a ser la misma.